Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Y gracias a Dios, como se decía el sábado a la noche, que hemos llegado a 100 programas en toda esta pandemia. Y bueno, el Señor ha sido bueno, que ustedes han estado ministrados, han estado enseñados, han estado acompañados, pero también usted ayudó a otros, transmitió la palabra a otros. Y eso es lo más importante que hemos aprendido, que no solo quede con nosotros, sino que lo podamos transmitir. Así, hermanos, seguimos confiando en el Señor hasta que podamos juntarnos, que ya será dentro de poco, que sabemos que Dios nos va a ayudar para volver a juntarnos. Y estaremos orando, seguimos orando, vamos a redoblar la oración por todas las cosas que están pasando. Bueno, hermanos, quisiera en esta noche compartir con ustedes algo tan importante como es la confianza del cristiano. Una de las cosas más maravillosas que tenemos es la confianza. Y para esto vamos a leer Primera del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza. Estamos hablando de la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tan importante es tan clara la palabra de Dios que estamos mirando. Hemos sido enseñados en la fe verdadera y en la confianza de la fe de Dios. Por ejemplo, si tenemos que ver qué es la confianza de la fe, eso lo leemos en la palabra, dice que es la certeza. La confianza es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo escribió de la confianza. Para tener acceso a la fe, por ejemplo, no escuchamos mucho de estos textos en el Antiguo Testamento, pero hay uno que es específico en el Antiguo Testamento y ya lo hemos predicado, ya hemos hablado, que es Habacuc. Dice, el justo por la fe vivirá. Si busca la palabra confiar, encontramos muchos textos, pero el que hemos leído nosotros, es el tan claro, dice el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Ve qué importante? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, esta es la confianza. ¿Qué significa confianza? Seguridad. Yo le pregunto a usted, ¿usted confía en Dios en cualquier situación que usted esté pasando? Pregúntese, ¿yo confío en Dios en cualquier situación que estoy pasando? Bueno, esta es la confianza. Dice, entonces, nosotros, ¿en qué basamos nuestra confianza o nuestras peticiones? ¿En qué basamos? ¿Cómo pedimos? Sí, pedir podemos pedir, pero ¿cómo? ¿Dónde basamos? Entonces, nosotros basamos nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad. O sea, si es la voluntad de Dios, Él nos oye. Y lo que no nos va a oír.
Ahora, siempre Dios nos va a contestar conforme a su voluntad. Por eso dice el texto, y esta es la confianza que tenemos. La confianza del cristiano verdadero debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Siempre que pidamos algo, tenemos que decirle, bueno, Señor, es tu voluntad, esto, aquello, lo que te estoy pidiendo, lo que sea, lo que usted pida, es tu voluntad, Dios nos oye. Y ahora nosotros, y en su voluntad, Dios nos da lo que necesitamos. No solo nos oye, sino nos da lo que necesitamos. Y para esto yo quisiera que miremos la palabra para empezar a mirar esto que decimos de la confianza y que Dios nos oye, y vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a ir leyendo de a poquito el versículo 1. Vamos a comenzar leyendo San Juan 6, 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice el 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, bueno, hablando de dónde compraremos pan para que coman todos estos. Comenzamos mirando el verso 1. Dice que Jesús se fue al otro lado. Cuando Jesús aparece, pareciera que no cumplía amplia expectativa en que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque los religiosos no pensaban que él era el Mesías. Entonces, como que no lo esperaban. Pero dice que unos pocos creyeron en Jesús. ¿Por qué creyeron? Porque veían los milagros. Unos pocos, no todos, pero la mayoría no confiaban en Jesús porque tenían desconfianza, no creían que era el Mesías. Y entonces los milagros que recibían la gente, la gente que lo seguía o los pocos que creyeron en Jesús, solo lo miraban a Jesús no como el Mesías, lo miraban como el sanador o como el proveedor y se olvidaban que era el Cristo, se olvidaban que era el Mesías, se olvidaban de que era Dios con nosotros. Entonces, el Señor permite para que lo reconozcamos, el Señor envía su Espíritu Santo. Eso todos lo sabemos. Envía su Espíritu Santo ahora para que yo pueda reconocer a Jesús como el Mesías. Porque el Espíritu Santo me viene a dar testimonio a mi espíritu de que Jesús es el Mesías y yo puedo reconocerlo como el Dios verdadero. Dice, pero acá acabamos de leer, ¿no es cierto?, que cuando Jesús le seguía una gran multitud porque veían las señales, una multitud le seguía porque veían las señales. ¿Qué señales? De milagros, de sanidades, de prodigios. Y entonces Jesús subió a un monte y de allí empezó a enseñar a la gente. Y allí con sus discípulos, subió él y sus discípulos.
Ahora, qué importante esto, esta parte que Jesús sube a un monte. ¿Por qué? Porque él sabía que si él subía arriba, su voz hacía eco y podían escuchar los que estaban abajo. Por eso Jesús subió arriba, no había tecnología en esos años, y entonces lo podían escuchar. Ahora entonces, dice el verso 4, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, como él subió con sus discípulos, le dijo a Felipe, le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Por qué se dirigió a Felipe? Se podía haber dirigido a Juan, a Pedro, a todos los otros. Porque Felipe vivía ahí a 20 kilómetros, era de Betsaida, estaba cerquita de ahí, vivía y él conocía a la gente, conocía los almacenes, conocía todo. Entonces Jesús le pregunta, y entonces, y él entiende esto, Felipe, y dice entonces que ¿cómo podemos comprar pan? ¿De dónde podemos sacar tanta plata para comprar pan? Ahora, cuando nosotros miramos, hablando de la confianza, por todos lados, Satanás nos ataca a nosotros para hacernos dudar de Dios, para hacernos dudar de su provisión, para hacernos dudar de su confianza. Y nos ataca justamente en la confianza. ¿Qué es la confianza? A ver, yo quiero que usted sepa, ¿qué es la confianza? Es creer en las promesas de Dios. Es confiar de lo que Dios ha dicho y Él va a cumplir. Por eso tenemos el ataque, los cristianos, en la confianza. Cuando nosotros dudamos y oramos y le pedimos y dudamos, sabemos que no estamos confiando que Él nos oye, pero dice su palabra que tenemos que aprender a confiar. Mire, vamos a mirar 2 de Corintios, esto sí, búsquelo, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a mirar la palabra de Dios que dice, 2 de Corintios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿En quién? En Jesús. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios que ha hecho en Jesucristo son sí y son amén. Ahora, Jesús, cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él cumple todas las promesas de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber lo más importante que ya conocemos, Mateo 6:33, que dice, busquen a Dios primero y lo demás será añadido. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Ahora, ¿por qué solo le dan el enfoque a aquel? ¿Por qué las multitudes? Volvemos a nuestro texto. ¿Por qué las multitudes o la gente o los pocos que le seguían a Jesús le dan tanto énfasis en la añadidura? ¿Qué es la añadidura? Las cosas necesarias, materiales, como la comida, como la bebida, como la sanidad, como el bienestar, como una casa. O sea, le dan tanta importancia a la añadidura, porque dice el texto, busquen primero a Dios y lo demás será añadido. Pero primero hay que buscar a Dios. Ahora, es tan importante que a veces la gente solo busca la añadidura. El enfoque solo es en lo material. Solo es en lo material. Y lamentablemente, digo lamentablemente,
muchas personas en la iglesia, si es cierto que vienen a la iglesia a veces por buscar la añadidura, lo material o la sanidad o un milagro o que Dios le provee algo, está bien que vengan y busquen porque Dios les va a escuchar. Pero lo más importante de una iglesia madura, de una iglesia lo más importante no es la añadidura, aunque Dios nos da, aunque Dios nos sana, aunque Dios nos libra, aunque Dios nos provee, porque esta es la confianza que tenemos en Él cuando oramos, Él nos oye. Ahora, ¿qué es lo más importante? Vamos a decir para la iglesia y para tu vida, es que nosotros como iglesia seamos agradecidos, maduros, y que la verdadera necesidad de nuestras vidas es buscar a Dios. Que necesitamos a Dios. Los otros son necesidades y Dios la va a suplir, pero lo más importante es que busquemos a Dios. Y mire lo que dice Primera de Juan, el apóstol Juan, dice en Primera de Juan, capítulo 2, 25, vamos a mirar el 2, el 25, dice así: y esta es la promesa que nos hizo. ¿Qué promesa? La vida eterna. ¿Cómo son las promesas de Dios en Jesucristo? Sí y amén. ¿Y cuál es la promesa más grande que tenemos? La vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, cuando nosotros pensamos, porque ¿sabe qué, hermano? Bueno, ahora no le puedo decir que las iglesias están predicando. Bueno, ahora ya la cambió la prédica a las iglesias. Porque hasta antes de la pandemia, las iglesias, no digo todas, pero algunas iglesias, el enfoque más grande era lo material. Era lo material. Jesús te va a sanar, Jesús te va a bendecir, Jesús te va a aumentar tu plata, Jesús te va a hacer esto, vení acá, Jesús va a hacer milagros. Sí, eso hace Jesús. Eso es cierto, es verdad. Por eso que estas multitudes lo siguieron a Jesús. Y lo siguieron hasta un monte, ahí pues vamos a seguir mirando el relato, que vieron a Jesús. Ahora, el enfoque más grande a veces de las iglesias es lo material, es la añadidura, cuando lo más importante de nuestra vida como cristianos, hermano, la necesidad más grande es la vida eterna. Y eso es lo que dice el Señor, que Dios cumple lo que promete. Y para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. ¿Para qué? Para traernos vida eterna. Y mire lo que dice Hebreos, capítulo 10 de Hebreos. Vamos a mirar el verso 23 de Hebreos 10, 23. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué nos prometió Dios? ¿Qué nos prometió Dios? Dice que todas las promesas se cumplen en Jesús. Son sí y son amén. Todo lo que Dios nos ha prometido se cumplió en Jesús. Así que al tener a Jesús, nosotros estamos recibiendo o el cumplimiento de las promesas de Dios. Y dice acá, fieles, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El que confía en Dios, sabe que todo lo que Dios nos prometió los va a cumplir. Y una de las promesas más grandes de todo es que nos dio la vida eterna. Ahora, cuando nosotros
ponemos nuestra confianza en Dios, ¿sabe, hermanos? ¿Sabe? Tenemos paz, tenemos descanso, tenemos tranquilidad, mire hermano, estamos seguros, nada nos aflige. Mire lo que dice el texto. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Mire el extremo. Por eso nosotros tenemos que saber que cuando Él nos promete algo y le pedimos, y esa es la confianza que tenemos, que Él nos oye. Pudiéramos hacer este momento un pequeño corte y luego volvemos con San Juan, capítulo 6. Vamos a seguir nuestro relato, la lectura que estábamos leyendo, 6, y vamos a mirar el verso 3. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Volvemos a nuestro texto que estábamos hablando, San Juan. Ahora vamos a leer el 3. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dijimos que la confianza nos trae descanso. Y Jesús subió al monte para que la gente lo escuche. Y dice el 4 que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, la Pascua es una fiesta muy importante para los judíos que tenían que subir todo el pueblo a Jerusalén. Era tan importante porque Jesús ahí iba a dar su vida por nosotros. Y cuando leemos el 5, que ya lo leímos, pero lo vamos a volver a repasar, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman toda esta gente? Cuando Jesús le dice eso, que ya explicamos un poquito antes, porque Felipe conocía la zona, conocía todo, pero dice en el verso 7, Felipe le responde a Jesús: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Entonces, mire lo importante. Entonces, Jesús le responde: el dinero no es importante. No es importante. ¿Por qué? Porque lo más importante es que Dios pueda hacer un milagro, como en este caso. Lo más importante es que Dios nos ayude, nos libre, nos ayude a la familia, nos ayude a nosotros. Y lo más importante es que aprendamos a confiar en Dios, porque Dios nos va a suplir. Así que el Señor le dice así: ¿no bastarían 200 denarios? Claro que no. La plata, no había plata. ¿Y de dónde iban a comprar tanto pan? Y seguimos leyendo en el verso 8. Uno de sus discípulos, el otro, Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, dijo: he aquí, un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces, Felipe, calculador, miró la gente, miró la multitud y dijo: acá se necesitan más de 200 denarios para poder comprar pan para esta gente. Pero Andrés ve otra cosa. Y dice así, uno de los discípulos de Simón dijo: he aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Entonces, Felipe era calculador, pero Andrés era más objetivo. Pero él dice así: ¿pero qué es
eso tan poquito para tanta gente? ¿Qué es? Pero mire lo que dice. Entonces, pero llegamos acá al 10. Entonces Jesús dice, hacer recostar a la gente, que había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, y el número era como de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, la persona más importante acá, que estamos hablando, no era Felipe ni Andrés. Uno era calculador, mirando cuánta plata necesitaban, y el otro era más objetivo, dijo, bueno, acá hay panes, pero ¿qué es para tanta gente? No puede ser. Pero mire lo más importante acá. ¿Quién era? El muchacho. El muchacho. Dice así, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, versículo 11, dice, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, tanto cuanto querían. Ahora, lo más importante de esta escena, ¿cuál es? El muchacho que tenía poquito. Tenía 5 panes y 2 peces, pero dio todo lo que tenía. Lo dio todo para toda la gente. Lo dio todo. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que saber siempre lo poquito que tenemos en las manos de Dios es mucho. Siempre lo poquito en las manos de Dios es mucho. Y ahí se produjo el milagro, como enseña la palabra. Ahora, Jesús sabía que todos tenían problemas. Jesús sabía que todos venían para pedir un milagro de Dios. Pero lo más importante, antes de que Dios haga un milagro en tu vida, necesitas paz, necesitas descanso. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Hizo algo tan importante. Dice que los hizo recostar a todos, que estén tranquilos, descansando, y empezó a repartir el pan y el pescado, o los discípulos empezaron a repartir. Ahora, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, ¿qué es lo que trae a nuestra vida? Descanso, trae paz, trae seguridad. Y los discípulos lo repartieron a la gente, dice en el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Le dijo a los discípulos, recojan lo que sobra para que no se pierda nada. Jesús hace que rinda lo poco y que sobre. Eso hace Jesús. Pero primero, antes de hacer el milagro de la multiplicación, Jesús los hace recostar, que la gente se quede tranquila ahí en la hierba, en el pastito, sentados, que coman tranquilos, porque después Jesús iba a empezar a predicar. Y dice el verso 14, y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, y dice que, bueno, recogieron 12 cestas. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, este es el verdadero profeta que tenía que venir al mundo. Y siguió. Ahora, ¿por qué creyeron en Jesús? La gente, la multitud. ¿Por qué? Porque les dio de comer. Porque les dio de comer. Hizo el milagro porque ellos vieron que eran poquitos, 5 panes y 2 peces. ¿Cómo le alcanzó para 5,000 más la mujer y los niños? 10,000 pongan, 10,000 personas
¿Cómo van a comer con eso poquito? Pero Dios hace el milagro y entonces ellos se daban cuenta y dice el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Cuando Jesús vio la intención de la gente, después de ver semejante milagro, que querían hacerlo rey, Jesús se vuelve a retirar solo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios quiere ser primero el rey de tu vida. Quiere ser primero al que lo busques. Quiere ser el rey de tu familia. Ahora, que no lo busquemos, hermano, amigo, por los milagros. Que no solo vayamos a Jesús para que nos sane. Es importante que vayamos. Mejor que vaya a Jesús ante un brujo. Anda a Jesús. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo importante. Lo más importante es, como dijo Jesús, que Él nos dio la vida eterna. Lo más importante es que vayamos a Dios porque necesitamos de Dios y queremos llenarnos de esa confianza. Y cuando tenemos a Dios y nos llenamos de esa confianza de Dios en nuestras vidas, ¿sabe qué, hermano? Para Dios no tiene problema de hacer milagros en tu vida, los milagros que necesitas en tu vida, cualquier cosa que le pidas, Dios puede concederte conforme a su voluntad, porque podemos confiar en Dios. Y es ahí donde cuando nosotros aprendemos a confiar, por eso dijimos la confianza del cristiano, sabemos que Él nos oye, sabemos que nos va a dar conforme a su voluntad, sabemos que está con nosotros, no importa la necesidad, sabemos que Dios puede hacer de lo poquito mucho. En las manos de Dios se multiplica porque para Dios no hay nada imposible. Ahora la pregunta es, ¿podemos confiar en Jesús en cualquier problema de nuestras vidas? ¿Podemos o no podemos? Y antes de que usted me conteste, y antes de que oremos, quisiera que leyéramos juntos, busque su Biblia, esta vez sí, es Salmo 37. Léalo conmigo, repítalo en voz alta si quiere. Así como yo estoy leyendo, léalo conmigo. Vamos a leer el verso 3, hacia adelante, unos textitos, y después vamos a orar. Mire lo que dice. Repítalo conmigo usted ahí en su casa. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No te alteres. No importa lo que los demás hacen. No importa lo que los demás están haciendo. No te alteres. Volvemos al versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. En la tierra, dice el 9, vamos a leerlo el 9 también, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Confía en Jehová. Ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿dónde está tu confianza?
tanto en Jesús por la vida eterna y aún por las añadiduras, que sabés que en las manos de Dios lo poquito, Dios lo multiplica. Y ahora sí, después de leer este salmo, te lo recomiendo, léelo todas las noches y decite a tu propia alma, confía en Jehová, porque nuestra confianza está en el Señor. Y oramos, Señor, bendice a los hermanos, a los amigos, a las personas que nos están escuchando. Que tu Espíritu Santo pueda traer a su mente, a su corazón, que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de su ser y pudiera, Señor, venir esa confianza, esa certeza, esa seguridad de que tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. Bendice a los hermanos, aquellos que están pasando quizás problemas de escasez, problemas de dinero, problemas de necesidades, problemas en su casa, que están pasando, Señor, momentos difíciles, que tengan esa confianza de que eso poquito que tenemos, tú lo puedes multiplicar y hacerlo mucho más. Ayúdanos a confiar, Señor. Ayúdanos a creerte a ti y a creer de que tú nos vas a proveer. Nos vas a abrir una puerta, nos vas a proveer el trabajo, pero también ayúdanos a que confiemos que tenemos la vida eterna y que estemos descansando en ti, Señor, creyendo de que tú nos traes paz, gozo y alegría. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.